Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 TNU. Gustavo Vanescayan, quien le habla de salud. Le agradece que uno es más junto a nosotros, como todas las semanas, compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al senador Alejandro Sánchez del Frente Amplio. Gracias por estar en Quién es Quién. Bueno, un gustazo estar aquí con usted. Ahora con una pantalla de por medio, pero es parte de la nueva realidad. Está la pantalla que ve la gente, la que no ve, que nos está separando también hoy. Lograron esta semana uno de los pedidos que ustedes tenían hacia el gobierno, especial en el Parlamento, que es una comisión especial de seguimiento del tema de la pandemia aquí, o de la epidemia aquí en nuestro país. ¿Los deja conformes el ámbito de diálogo que ustedes querían o aspiraban a otra cosa y se conforman con esto? No, yo pienso que el Uruguay necesita un diálogo de mayor calidad, ¿no? Acá se ha discutido mucho acerca de la calidad de los diálogos, ¿no? Y en realidad el gobierno dice, diálogo hay, diálogo existe, se habla entre los partidos, eso es verdad, en el Uruguay es el país de la cercanía. Pero cuando hablamos de diálogo hablamos de la construcción de una agenda, en definitiva, y en esa agenda que implique, bueno, escuchar todas las partes y poder construir algunas soluciones de consenso, ¿no? Y para nosotros es muy importante que en ese diálogo no solo estén los partidos políticos, ¿no? Los partidos políticos están representados en el Parlamento. Tiene que estar el gobierno, que es el que toma las decisiones, y debería estar también la academia, por supuesto. Bueno, el gobierno ha tenido una buena idea con el GACH puede ser el representante de la academia, pero las cámaras empresariales y los trabajadores, porque hay un conjunto de medidas que hay que tomarlos, y hay que tomarlas con mucho diálogo y con un enorme respaldo político atrás. A mí lo que me preocupa de esta situación, siendo el Uruguay una de las democracias más sólidas de América Latina, que no tengamos esa foto, ¿no? Y yo creo que eso a mí me entristece bastante. Esto no es suficiente para ustedes. No, para mí es un paso interesante. Pero hasta que no esté el Poder Ejecutivo ahí y los otros oratoриos que usted dice... Y ahí no va a haber un diálogo sólido, digamos, ¿no? Que pueda construir soluciones reales. Yo lo que digo es, pongo como ejemplo, hasta hace muy poco veíamos la sociedad chilena muy polarizada, ¿no? Veíamos estallidos sociales, represión en las calles, un estado, de verdad, de mucha convulsión. Hoy Chile dialoga. Hay una articulación entre el gobierno, que sigue siendo Piñera, la izquierda, que sigue estando tan opuesta como antes a Piñera, pero se sientan a discutir y construyen un conjunto de propuestas. Bueno, yo creo que el Uruguay necesita eso. Esa es una buena señal. Porque creo que hay medidas que necesitamos tomar con urgencia, no se han tomado con urgencia. Yo creo que esa ha sido una tónica. El gobierno ha tomado medidas, yo no puedo decir que no ha tomado algunas medidas, pero las medidas son tenues y muchas veces a destiempo. Entonces, acá tenemos un problema de anticiparnos a los hechos, ¿no? El 7 de febrero el GACH le dice, tome medidas porque se nos va a complicar esto, y el gobierno recién toma algunas de las medidas planteadas, no todas, las toma recién en la segunda quincena de marzo. Naturalmente, ya no podíamos detener el escenario en el que estamos. Y algunas de esas medidas son antipáticas y requieren construcción de consensos. Pongamos un ejemplo. A mí yo decía, no podemos ir a la escuela, los gurises no pueden ir a la escuela, pero pueden ir al shopping, ¿no? Ahora, hay muchos trabajadores en el shopping. Cerraría los shopping, por ejemplo. Yo creo que es una de las medidas que hay que tomar. Ahora, ¿qué pasa? Ahí hay muchos trabajadores y muchos pequeños empresarios que están en una tienda, los trabajadores de la tienda, esos trabajadores van al seguro de paro, pueden cubrir, llegar a fin de mes. Ahí hay todo un problema que hay que sentarse a discutir con las cámaras empresariales, y los trabajadores pueden haber licencias especiales. El año pasado la construcción construyó una licencia especial. Bueno, esos mecanismos son los que tenemos que discutir. Y para eso tiene que estar todas las partes. Cuando usted se reunió con el secretario de la Presidencia hace 2 semanas aproximadamente con Álvaro Delgado, ¿le planteó una especie de paz de oposición si el presidente daba vuelta en el manejo de la pandemia? Y yo tengo diálogo con muchos actores. Está la paz sindical que se pacta en los consejos salarios, ¿no? Sí. Que bueno, si esto más o menos funciona así, nosotros no hacemos lío. ¿Usted le planteó algo parecido al gobierno? Yo lo que he intentado hacer, no solo en este caso con el secretario de Presidencia, sino con otros actores del gobierno que hemos conversado, es la necesidad, en definitiva, de que pongamos mucha política en esto y poca polarización, ¿no? A veces se toma como sinónimo que la política es polarizante, y yo no creo que sea polarizante. Pero le pongo un ejemplo. Usted en esa conversación le dijo, por ejemplo, si el presidente de la calle dice confinamiento obligatorio, nosotros en Frente Amplio no decimos te lo dije, ¿bancamos? Cuando uno va a un diálogo, va a construir soluciones. Y en esas soluciones no es una carrera para cobrar cuentas. Entonces, si logramos construir un espacio en donde se establezcan un conjunto de medidas, y esas medidas nos representan a todos, y en una negociación uno no va a sacar el 100% de lo que pretende, porque yo aspiro a un diálogo, hablamos de la calidad del diálogo. Bueno, yo tengo mis ideas, mis propuestas, mis pareceres, otros tendrán otras, y consensuamos y generamos un acuerdo que después lo respaldamos todos. De eso se trata. Usted le ofreció una especie de paz de oposición entonces. Sí, no es que sea paz de oposición, es
ante un escenario tan difícil, necesitamos tener salidas consensuadas. Los consensos implican que alguien deje cosas por el camino. En su forma de manejar la pandemia, ustedes no saltan a cobrar ninguna cuenta. Y no, si nosotros estamos de acuerdo en un conjunto de propuestas, ¿cómo le vamos a cobrar al gobierno? Le ofrece paz de oposición entonces. Sí, a ustedes les gusta la palabra paz. A mí me gusta la palabra diálogo y construcción de acuerdos. Pero después salen a cobrar, ese es el tema. Por eso se ponen en las cláusulas de los consejos salariales la paz sindical. Sí, pero en el sistema político, cuando uno mira, si reúne a todos los partidos, si reúne al conjunto de las expresiones sociales y dicen, bueno, acordamos este paquete de medidas, las estamos acordando todos. Y no cobran cuentas. Y no, pues si las estamos acordando, es la que tenemos que impulsar. Yo creo que eso es lo que necesita el país. Si para cumplir alguna de esas medidas fuera necesario medidas prontas de seguridad, ¿a usted le rechina el nombre y dice que no o las apoyaría? A mí no me gustan las medidas prontas de seguridad. Está en la Constitución de la República. Sí, pero no me gustan. Creo que antes de eso, hay un conjunto muy amplio de medidas que podemos tomar. Acá estamos en una situación que es la siguiente. Si fuera el caso, le dice, mira, la única forma de detener, porque estamos en cifras siderales en todo lo que es la pandemia, de frenar esto es hacer un confinamiento obligatorio, que la gente se quede en la casa y al que salga con medida pronta de seguridad no lo dejamos salir. Sí, igual uno no puede hacer un confinamiento obligatorio absoluto porque hay actividades esenciales que hay que llevar adelante. Claro, eso sí, pero digo, el resto. Entonces, a mí me parece que hay un conjunto enorme de medidas sin llegar a las medidas prontas de seguridad que debemos tomar. Y como esto es ensayo y error, en todo caso, si esas medidas no dan resultado, habrá que juntarse nuevamente y ver qué otras medidas hay que tomar. Tiene que obligar a alguien a no salir de su casa. Pero usted quiere que yo le pasa que usted quiere que yo le diga que estoy de acuerdo con las medidas prontas de seguridad y yo creo que pase lo que pase, no pasa por ahí. Pase lo que pase, no creo que haya que llegar a esa situación. Y la gente sigue saliendo de la casa y ¿cómo la frena? No, porque yo creo que si uno frena determinadas actividades, la gente no va a salir porque la gente. El asado entre amigos, ¿cómo lo va a frenar? Sí, pero la gente está haciendo poco. 2.300 brotes en Montevideo son intrafamiliares. Sí, pero intrafamiliares que uno no sabe dónde se terminó contagiando. El 60% de las empresas no cumple con los protocolos. Lo dice el ministro de Trabajo. Yo me subo al ómnibus acá en Montevideo y la gente va amontonada. Entonces, ¿dónde me contagié? Es muy difícil de saberlo. Después, en todo caso, lo que puede haber es cierta, digamos, afloje de las barreras de protección cuando uno está dentro del hogar. ¿Usted no conoce asados de amigos que se están haciendo en estos días, reuniones familiares? No, yo creo que las hay, pero creo que las hay mucho menos. Le voy a poner un ejemplo. Yo, lamentablemente, cumplí 40 años el año pasado y no le pude festejar con mis amigos ni con mi familia. Y este año voy a cumplir 41 y tampoco le voy a poder festejar. Pero más de uno se organizó hasta el cumpleaños de 15 el año pasado. Sí, pero se han desincentivado y se ha trabajado bastante. Yo creo que en ese sentido, para mí, también esto es importante. Si el mensaje es de todo el sistema político, para mí el gran drama que hay acá es que hay mensajes confusos. Yo veo a los médicos. Yo cuando voy al médico y me duele la cabeza y el médico me dice, mire, tiene que hacer reposo de 5 días, ¿qué hacemos todos? Hacemos reposo, no nos preguntamos a quién votó el médico, no preguntamos cuál es su filiación política, ni nada por el estilo, sino que es un mensaje de salud. Aquí lo que está pasando es que los médicos dicen, estamos a punto de la saturación y lo que hay es una campaña feroz contra los médicos. Entonces, y después salen las autoridades de salud a decir, no está saturado, acá no hay un problema. Entonces, en vez de transmitir la percepción del riesgo real que tenemos, yo creo que estamos en una, francamente lo defino así, esto es la peor pesadilla. El Uruguay está viviendo una pesadilla muy grande y tiene que haber un mensaje sólido del sistema político en estos momentos. ¿La culpa del presidente de la peor pesadilla? No creo que sea la culpa del presidente. Creo que la culpa es de una pandemia que no somos responsables, pero sí somos responsables de las decisiones que tomamos. Y ahí sí es el presidente. Yo creo que ahí el gobierno ha tomado medidas que han sido escasas, que han estado a destiempo y que no han permitido de alguna manera frenar el momento más duro de la pandemia. Hay otras medidas que son muy buenas. ¿Es partidario del confinamiento obligatorio, salvo lo que sea esencial, que nadie se mueva de su casa? Yo soy partidario de que tiene que haber un confinamiento lo más estricto posible en la medida de que cada uno de nosotros nos cuidemos. ¿Cómo se llama? No, cuarentena obligatoria no sé si hay que llegar a eso. Y me parece que además no contribuye porque se ha establecido una especie de oposición, falsa oposición entre la libertad responsable y la cuarentena obligatoria, ¿no? Como que son irreconciliables. Yo creo que en el medio hay una enorme diversidad de matices que son las cosas que podemos hacer. Entonces me parece que tenemos que avanzar por ahí. Yo le pongo un ejemplo. ¿Libertad responsable el uruguayo que este mensaje lo entiende y se queda y no hace un encuentro con amigos o con familia? Yo creo que esto depende muchísimo de la responsabilidad de cada uno de nosotros, pero la libertad que tengamos para ejercerla depende de nuestras condiciones. Hay gente que tiene que salir a ganarse el pan indefectiblemente y tiene que poner en riesgo su salud y la de su familia porque es o paro la olla o salgo a trabajar. Eso es lo que dice el presidente cuando ustedes le plantean cierre todo. Si cierro todo y hay gente que no podemos llegar. El problema es que lo que hay que hacer es asistirlos
con subsidios de parte del Estado. Y la billetera da y da y da. Y yo creo que la billetera tiene espacio para poder hacerlo. De hecho, a mí me da mucha vergüenza de que cuando uno mira la estadística que presenta la CEPAL, el Uruguay tenga menos corazón que Bolsonaro. Porque ya no es que gastamos poco y éramos los últimos. El último trabajo de la CEPAL dice cuánto aportó de recursos para que la gente no cayera en la pobreza. Bolsonaro puso más recursos que el Uruguay. ¿Usted utilizaría reservas en nuestro país para esto? Yo creo que el Uruguay no necesita utilizar las reservas porque tiene créditos contingentes cercanos a 2.000 millones de dólares que son posibles para utilizar en esto. Entonces no es necesario disminuir nuestras reservas internacionales, sino que con el hecho de que tenemos fortaleza financiera podemos lograr créditos en buenas condiciones. ¿No hace perder el grado de inversor seguir sacando créditos en un país que tiene un déficit fiscal alto? No, porque el Fondo Monetario Internacional, que es el más dogmático en términos de endeudamiento, acaba de emitir un comunicado diciéndole a los países es necesario, primero, colocar impuestos progresivos y segundo, aumentar el gasto público para detener los procesos de desigualdad y de pobreza. Porque recordemos una cosa, el Instituto de Economía el año pasado nos dijo, a falta de políticas van a haber 100.000 pobres más. ¿Qué es lo que pasó? Faltaron las políticas, hay 100.000 pobres más. En ese confinamiento obligatorio que usted está... Eso no sale más caro. En ese confinamiento obligatorio que usted está de acuerdo, para el que lo incumple, ¿descarta multarlo, por ejemplo? Bueno, pueden haber un conjunto de mecanismos. No creo que sea el derecho penal la herramienta para utilizarlo. Penal de multa, no penal de cárcel, ¿eh? No, puede ser, puede haber multas. Yo me pongo, por ejemplo, mire. Usted se pasa una roja y lo multan. Sí, claro, y bueno, y eso es parte del sistema, de la lógica de en este caso, violar una medida sanitaria, ¿tendría que penalizarse con multa? Sí, puede ser una multa, por supuesto. Si usted organiza una fiesta, tiene que ser multado. Aunque sea en su casa. Sí, si usted organiza una fiesta que en realidad estamos planteándonos que debemos cuidarnos y tenemos que evitar las aglomeraciones, puede ser multado. Pero fíjese esto. Y si se arma el asado con amigos, si son 20 personas, 30 personas, lo mismo. Sí, pasa que hay una casuística muy enorme. Vamos a poner un policía o un inspector en cada puerta, es muy difícil. Pero puede ser un sistema de la gente que empieza a avisar. Sí, pero hay mecanismos más eficientes para detener la movilidad. Para mí el problema no está ahí. Para mí instalar que el problema... Pero si hubiera una multa, usted no tiene problema con eso. Yo no tengo problema con que haya multa. Es más, creo que lo que tendríamos que hacer en vez de... Si el ministro de Trabajo me dice que en el 60% de las empresas en Uruguay no cumple con los protocolos sanitarios, yo lo que digo es, lo que tiene que haber es ir de sancionar. Y ahí se han cerrado empresas. Sí, 12. Pero estamos hablando del 60 que no. Las que no arreglaron, o sea, que no solucionaron el problema, las cerraron. Por supuesto. Pero es lo que tenemos que hacer. Pero eso aplicaría para familias también que hagan lo mismo. Y podría aplicar. No sé, yo creo que igual aquí el elemento importante es... Si a los uruguayos le asusta cuando hay un tema de multa para pagar. A todo el mundo, a nadie le gusta pagar y más en esta situación donde el gobierno nos ha bajado el salario, a todos, ¿no? Tendría que ser multas pesadas también, no una cosa muy light como para que diga pago la multa y sigo para adelante. Esa es una discusión posterior. Primero hay que discutir, yo creo que en el medio hay otras medidas. O sea, a veces yo siento que estamos en una discusión en donde nos ponemos, digamos, en la cresta de las medidas que hay que tomar más severas. Y no tomamos todavía las medidas que sí podemos tomar y que no implican un grado de severidad tan grande y que podrían tener una contribución enorme a disminuir los contactos. Le voy a poner un ejemplo. Hay 8.000 docentes, entre docentes y no docentes, que están yendo a las escuelas hoy que están cerradas. ¿Para qué? No deberían ir. Pero capaz que le dice, yo en mi casa no tengo conexión a internet para... No, van a cumplir otras tareas que se pueden... Las auxiliares de servicio. O sea, no van a dar clase a la escuela remoto tampoco. Estoy hablando de, por ejemplo, las auxiliares de servicio de las escuelas. Pero no son docentes. Los 8.000 por eso dije, docentes y no docentes. No. ¿Qué van a hacer si la escuela no se está utilizando? ¿Pero no van los docentes a dar clases remotas de ahí? No, van las directoras más bien y alguna parte de la cuestión administrativa, que se podría hacer por teletrabajo. Hay miles de trabajadores que tienen hipertensión, EPOC, diabetes. Todos esos trabajadores que hoy van a trabajar porque son menores de 65 años, deberíamos pasarlo al sistema de salud, inmediatamente al seguro de salud. Y entonces evitaríamos que salgan. Entonces ahí empezamos a detener un conjunto de movilidad. Y yo creo que con esas medidas, que son las que plantea el GACH el 7 de febrero, que está planteando esas cuestiones, podríamos llegar a empezar a evitar la cantidad de contagios. Antes de ir a poner inspección a ver dónde está tu parrillero y con quién estás, esa lógica de yo denuncio a mi vecino. Pero si eso no funciona, va a haber que ir a eso. Claro, pero primero hay que aplicar las cosas que podemos aplicar sin necesidad de ir a los otros escenarios. Y después la inspección de parrillero. No sé si la inspección de parrillero, pero usted fíjese que esta pandemia se llevó puesto a países enormes, como Alemania, los países del primer mundo, han tomado unas medidas. Unos han tomado confinamiento y no les ha funcionado, otros sí. Lo que pasa es que acá se aprende en función de que la pandemia se va desarrollando. ¿Qué ventaja tiene el Uruguay?
es que lo que ha pasado en las olas más graves en el mundo se hacen antes, entonces nosotros tenemos posibilidad de movernos. Creo que eso es lo que tenemos que hacer. Entonces no hay una medida mágica. Y por eso creo que es más pertinente en un trabajo, que yo ahí estoy de acuerdo con el presidente, para atrás todo lo que sea necesario. Ahora, en ese para atrás todo lo que sea necesario, si es con respaldo amplio e implica que la gente no tenga que salir a ganarse el pan y enfermarse por eso, implica, por ejemplo, la posibilidad, no se quiere un salario mínimo nacional como pensamos nosotros de renta, bueno, quizás es un seguro de paro especial que en vez del 60% se cobre el 80%. Es asistencia a los cuentapropistas, por ejemplo, que son los que más cayeron en la pobreza. Bueno, esos son los caminos y las alternativas. Porque hoy, por ejemplo, la gente de la cultura se le dio una renta de 6.000 pesos. Con 6.000 pesos nadie se va a quedar en su casa. ¿Lo invito a una pausa? Por supuesto. Continuamos a partir de aquí en Quién es Quién con el senador Alejandro Sánchez del Frente Amplio. Recordarle como hacemos habitualmente. Horario principal, jueves 22:30 horas en TNU Canal 5. Repeticiones, viernes 10 de la mañana en Diamante FM y sábados 13 horas, 1 de la tarde, horario del almuerzo para también estar compartiendo Quién es Quién. Pausa y tenemos más Quién es Quién.